Bien, Manuelito, ahora te encuentro acá. ¿Cómo estás? Bien, doctor. ¿Esta área también estás normalmente trabajando? Sí, toda esta área es área de servicio para mí. Y justamente, Manuelito, a propósito del oficio que estás desarrollando, me comentabas que tenías algún malestar relacionado con esto. Sí, justamente lo que le estaba mencionando hace poco, lo que es los riñones, ¿no? Que a veces suele estar, bueno, dolencia cuando uno está parado. Correcto. O sea, sientes en todo caso dolor de espalda. Así es. Así, muy interesante porque mucha gente refiere a los dolores de espalda como dolor de riñones, ¿no? Pero no necesariamente el dolor se relaciona con la afectación del órgano de los riñones. La mayor parte de problemas de dolores de espalda está relacionado más bien con el sistema musculoesquelético, o sea, con las articulaciones, los músculos que se contraen, las malas posturas, que presionan ahí a los nervios y esto desencadena en dolor. Pero bueno, mucha gente se expresa, ¿no? Si le duele la espalda alta dicen que me duele los pulmones, o cuando le duele la espalda baja dicen que me duelen los riñones, pero no necesariamente es así, porque los riñones cuando duelen es porque hay un problema un poquito más serio. Pero tú me dices que esto te viene con qué frecuencia o te ha venido con qué frecuencia a raíz de este... Mayormente cuando uno, bueno, estar parado más de 12 horas, ¿no? Ajá. Que es nuestro trabajo, nuestra rutina diaria de nosotros, ¿no? Y a veces un dolor se viene en cualquier momento, ¿no? O sea, siempre está relacionado con cuando pasas mucho tiempo parado. Así es. Claro, digamos que en los primeros minutos, la primera hora, estás fresh, tranquilo. Sí. Pero luego en el transcurso del día ahí es cuando empiezas a fastidiarte. ¿A un lado, a ambos lados de la espalda? A un lado del esto, lado derecho mayormente. Mayormente, o sea, te duele ambos, pero Sí. Digamos que normalmente Un te poquito duele más del hacia lado el lado. derecho, ¿Y sí. qué haces? ¿Has hecho ver en algún momento? ¿Has ido a alguna consulta médica? No, todavía no. No. No he tenido tiempo suficiente para ir a ir al doctor, ¿no? Correcto, Manuelito. Mira, yo te comento que, como te decía, la mayor parte de los problemas de dolores de espalda relacionados con posturas o malas posturas durante mucho tiempo son dolores musculoesqueléticos, principalmente los músculos que se contraen y estos presionan a los nervios que salen de nuestra médula espinal, entonces se puede producir el dolor. El dolor puede ser solamente localizado en la espalda o a veces también puede sentirse adormecimiento, corrientes que bajan o dolor mismo que baja hacia la parte de las piernas por detrás. Y eso ya tiene otro nombre porque ahí se afecta un nervio que es el nervio ciático que viene hacia la parte de atrás y se va hacia las piernas. Entonces, ¿qué cosa es lo que se recomienda, por ejemplo, para tu caso o para el caso de las personas que nos están viendo y que también tienen oficios donde están mucho tiempo parados? Normalmente lo que recomendamos son estas pausas activas, es decir, ejercicios de estiramiento cada hora o cada hora y media, máximo cada 2 horas, cambiar de postura, pero en el sentido de hacer estiramientos, no relajarse, estirarse, mover la cintura, ¿de acuerdo? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, tratar de estirar un poco las piernas, ¿no? Si estás sentado mucho tiempo, caminar un poco, o si estás parado, es diferente estar parado mucho tiempo porque te puede dar problemas tanto de las contracturas musculares como también problemas, por ejemplo, de hinchazón de las piernas, por mala circulación, varices. Es distinto, amigos y Manuelito, que uno esté parado mucho tiempo a que esté caminando. Estar caminando es más saludable, es más beneficioso porque aprovechas en movilizar los músculos, en relajarlos, mejorar la circulación y de pasada, sobre todo la circulación de las piernas, que a veces se acumula ahí la sangre, se dilatan las venas. También cuando uno camina, pues está haciendo este ejercicio para poder mejorar la circulación de las venas en las piernas, ¿de acuerdo? Muchas damas, sobre todo, que sufren de varices, tú sabes, ¿no? Sobre todo las damas, también hay muchas damas que se dedican a estar pues en negocios, etcétera, paradas por mucho tiempo. En ellas también es beneficioso que estén caminando y no estén paradas en un solo lugar, ¿de acuerdo? Sí. Obvio que el tratamiento ya va a depender específicamente de lo que se te puede examinar. Ahora te voy a dar una chequeadita. De todas maneras, a veces es necesaria una radiografía, etcétera, para poder hacer un diagnóstico más preciso, pero ayudan mucho estas pausas activas, estos movimientos de estiramiento. A veces terapia física es necesaria y en algunos momentos pues puedes tomar un analgésico antiinflamatorio para el dolor o un relajante muscular, ya si es que el médico lo indica, ¿de acuerdo? Y bien, más ya sabes acerca de las recomendaciones, pero quiero que me acompañes ahora a escuchar respecto al tema del día, que está sumamente interesante porque justamente se trata de la salud del varón, porque vamos a hablar ahora acerca de los problemas de la próstata. Y justamente tengo un especialista invitado, no sé si nos acompañas también. Claro. Veo por acá también que están tus compañeros, de pronto. Sí, yo invitaría a mis compañeros que vengan para que escuchen el tema, ¿no? ¿Quiénes son tus compañeros? El señor Dani y el señor Hola, Max. Dani, ¿cómo estás? Ah, señor Más, ¿cómo está? Por supuesto, sí lo conozco, alguna vez hemos conversado también. Muy bien, muy bien. Nos acompañan entonces porque vamos a desarrollar un tema que es acerca de los problemas de la próstata justamente en los varones y nos va a acompañar incluso un invitado que es un especialista en urología para poder desarrollarlo, ¿de acuerdo?
Y bien amigos, ya me encuentro aquí con ustedes para desarrollar el tema del día de hoy. Y por supuesto hoy nos ha tocado hablar acerca de la salud masculina. Muy atentos caballeros, porque el día de hoy voy a abordar el tema sobre los problemas de la próstata, que son tan frecuentes a cierta edad, sobre todo en el varón. Y para ello estoy acompañado del doctor Cristian Zafra. Él es un médico especialista en urología que nos va a despejar todas estas dudas que podamos tener respecto a estos problemas. Doctor Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Encantado. Doctor Joe. Bueno, Cristian, nos conocemos también tiempo, así que con mucha confianza estoy aquí con él porque él justamente está especializado en estos temas relacionados con la urología. Y Cristian, creo que podemos empezar hablando de este tema de problemas en la próstata en el varón, que creo que son bastante frecuentes, ¿o no? Así es, son extremadamente frecuentes, ¿no? Los problemas de la próstata son frecuentes y no solamente en personas de edad avanzada. Las personas jóvenes también pueden tener problemas de la próstata. Correcto, muy interesante. El día de hoy, amigos, he querido hacer esta consulta respecto a los problemas diversos que pueden presentarse en la próstata. Para abordar luego, Cristian, en alguna oportunidad conversaremos respecto al cáncer de próstata, que entiendo cada vez está siendo más frecuente también. Pero ha variado mucho el tema de diagnóstico y la terapéutica con respecto al cáncer, lo vamos a abordar en su momento. Pero coméntanos en general, ¿cuáles son los problemas que no sean cáncer y que pueden afectar al varón en el transcurso de su vida, de pronto hablando de edades, como tú lo comentas? Claro, hay varios problemas que pueden que afectan a los varones con respecto a la próstata, pero básicamente podríamos definir o diferenciar en aquellas personas que tienen menos de 50 años y en los que tienen más de 50 años. Correcto. Y en las personas que tienen más de 50 años, lo más común es que se presenten problemas asociados al crecimiento de la próstata. La próstata, a diferencia de casi todos los órganos que con el transcurrir de la edad van atrofiándose y haciéndose más pequeños, la próstata al revés se va haciendo más grande. Correcto. Y ese crecimiento puede originar algunas molestias, ¿no? Ahora, no existe necesariamente una relación directa entre el tamaño que tenga la próstata y la cantidad de molestias que una persona puede sentir. Correcto. A veces puede crecer solo un poco y necesitar incluso una intervención quirúrgica, o hay personas que tienen próstatas muy voluminosas y no tienen ninguna molestia para orinar. Eso depende en todo caso de la sensibilidad, de la percepción. Depende básicamente de la forma en la que crece la próstata. Correcto. ¿Ya? La forma en la que crece la próstata. El conducto por donde se evacúa la orina, que es la uretra, atraviesa la próstata por la mitad. Entonces, si la próstata tiende a crecer siempre hacia la parte externa, nunca cierra el conducto y no se sienten muchas molestias. Correcto. En cambio, hay personas en las cuales la próstata crece muy poquito y hacia la parte interna se cierra el conducto y presenta una serie de molestias, ¿no? Entonces, básicamente depende de la forma en que crece la próstata más que del tamaño en sí. Qué interesante, ok. Entonces, tampoco necesariamente la sensibilidad de cada persona, sino más bien es justamente a raíz de esta explicación anatómica un poco en cuanto a la forma de la próstata y si crece hacia adentro y presiona el conducto a la uretra o si en todo caso hacia afuera. Qué interesante, Cristian. Digamos, estos problemas de la próstata, o mejor dicho, el crecimiento de la próstata, tú lo mencionas que es natural, es algo que se da con el paso de los años. Sí. Y normalmente personas mayores de 50 años es, digamos, en promedio donde se empieza a más así, crecer. en términos generales, más o menos un 50% de las personas a los 50 años ya tienen o se les puede evidenciar un crecimiento de la próstata. Tremendo. Pero o sea, eso no significa que la mitad de las personas que tienen 50 años tengan alguna molestia. Correcto. ¿Qué pasa, Cristian, antes de abordar esto, que los problemas de la próstata, es cierto, ocurren a mayor edad? ¿Qué pasa con los más jóvenes? ¿Cuáles son los problemas que afectan normalmente a los jóvenes o a las personas menores de 50 en todo caso? En los más jóvenes, el principal problema y lo más frecuente son los casos de prostatitis. Y hay diferentes tipos de prostatitis que necesitan siempre que los evalúe el especialista. Prostatitis, el término itis, en general en medicina lo utilizamos para referirnos a la inflamación. Referirnos a inflamación. Correcto, ¿es así? Sí, es una inflamación de la próstata que puede ser producto de una infección por una bacteria, pero eso no es tan frecuente. Normalmente la prostatitis es una inflamación de la próstata que aún hoy en día es de causa desconocida. Ciencia cierta, nadie sabe por qué se inflama la próstata en una persona joven. Correcto. Pero es muy común, probablemente una de las causas más frecuentes de consulta en hombres jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas que se presentarían en una prostatitis? La prostatitis causa síntomas que son muy inespecíficos, no son tan característicos como en una persona que tiene edad adulta, pero puede originar dolor
o incomodidad, disconfort perineal, que es la zona que se encuentra en los testículos y el ano. Se puede sentir una sensación de opresión. Algunos sienten una sensación de disconfort o de dolor suprapúbico. A veces puede ir acompañada también de dolor testicular sin que necesariamente exista una enfermedad en el testículo. Correcto. Y con menos frecuencia, pero ocasionalmente también se encuentran síntomas urinarios, disminución del flujo urinario, ardor para la micción o ardor uretral. Entonces, finalmente, la prostatitis produce varios síntomas de la vía urinaria inferior, pero nada específico necesariamente. Que puede finalmente, es un diagnóstico de descarte, cuando hemos descartado algunas otras cosas y asociado también a la edad, ¿no? Interesante, o sea, los síntomas en una persona joven respecto a la próstata pueden ser tan poco sensibles como, digamos, simplemente una sensación de incomodidad. Disconfort. En la forma más común de presentación de la prostatitis. Sí, también hay formas de prostatitis que son muy agudas, que van con fiebre, malestar general, decaimiento, que ya son producto de una infección bacteriana, ¿no? Correcto. Y una inflamación hay, pero mayor, no son tan comunes. Claro, una inflamación mayor de la próstata. ¿En qué grupo etario más o menos se presentan estas prostatitis? Está bien, menos de 50 años, pero digamos hay Sí, en realidad cualquier persona de edad joven, pero normalmente las vemos entre los 20 y los 40 años, que la prostatitis es bastante común. Y digamos, si bien es cierto, no hay aparentemente hasta el momento ninguna causa desencadenante, o sea, digamos, si queremos hablar de prevención, no se ha visto en todo caso factores asociados. Por ejemplo, estamos hablando de una persona en edad reproductiva, en pleno uso de una persona joven, digamos, sexualmente activa. Exacto. No hay un factor que se haya podido identificar. Lo mismo para alguna recomendación en particular, ¿no? Interesante, porque muchas veces cuando uno ve tema de prostatitis, jóvenes a veces indican, pues bueno, no, eso pasa por haber tenido pues mucha actividad sexual, o por estar de pronto mucho tiempo sentado, o digamos por estar aguantarse la orina, qué sé yo. No, o sea, todos esos son mitos, nada de eso. Todavía no hay, digamos, nada demostrado. Y bueno, eso por la parte mala en realidad, porque no se ha identificado específicamente algo que la origine, ¿no? Sin embargo, es una condición, si bien frecuente, completamente benigna. No predispone a desarrollar ninguna otra enfermedad. No es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata, ni altera la función sexual. Es una condición completamente benigna. Transitoria. Sí, de largo plazo, por eso es una enfermedad crónica, pero transitoria, sí. Ya, correcto. Sin embargo, mencionaste que una posibilidad es que pueda ser de causa infecciosa. Sí. ¿Esta infección sí tiene algún factor asociado o tampoco? Sí, en realidad no hay un factor asociado, pero el germen que normalmente causa las infecciones prostáticas son los mismos gérmenes que causan las infecciones urinarias. Entonces, es común ver prostatitis aguda en pacientes que se comportan como cuadros muy severos, con fiebre, malestar, decaimiento. Necesitan terapia endovenosa, ¿no? Lo comentaba Cristian porque también ¿existe alguna asociación con gérmenes, por ejemplo, de transmisión sexual y la prostatitis? No, las prostatitis, normalmente los gérmenes que causan prostatitis son la Escherichia coli, que es y las enterobacterias, ¿no? Y el enterococo también. En cambio, son otros los gérmenes que están involucrados en una infección de transmisión sexual. En cambio, las infecciones de transmisión sexual van más asociados a otro tipo de infecciones y manifestaciones, sobre todo de uretritis, epididimitis y orquitis en personas jóvenes. Pero la prostatitis no es algo que si a uno le da prostatitis, tenga que estar pensando que necesariamente es un contagio por vía sexual. Perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento en todo caso en estos pacientes? Dependiendo. Si es una prostatitis crónica, de las más comunes, inespecífica, que no tiene un germen o un agente etiológico determinado, como su nombre lo dice, si es un proceso inflamatorio de la próstata, el tratamiento es usar antiinflamatorios. ¿Solo antiinflamatorios? Solo antiinflamatorios. También se pueden usar unos medicamentos que normalmente usamos en personas de más edad que se llaman alfa bloqueadores, que son medicamentos propios de uso para la próstata que también han demostrado tener algún efecto. Y básicamente eso, los antiinflamatorios tienen que usarse a largo plazo porque es una enfermedad inflamatoria crónica y hasta que normalmente suelen remitir las molestias después de cierto tiempo. Interesante y muy importante el aporte que nos da el doctor Cristian, porque muchas veces, Cristian, lamentablemente a veces no se manejan adecuadamente estos casos, sobre todo en la atención primaria es importante que lo conozcan porque son frecuentes, como tú dices, y se dan antibióticos de manera indiscriminada y pues después viene el tema de resistencia, etcétera. Entonces hay que tratar de ser muy cautos con ese sentido. Finalmente, Cristian, el tiempo tú sabes que nos gana, pero para
concretar el tema con los adultos ya mayores de 50 años, donde es más frecuente por el crecimiento prostático este tipo de molestias que se puedan presentar. ¿Qué alternativas de tratamiento se pueden ofrecer en esos casos? Bueno, el crecimiento benigno de la próstata, que es muy común. Básicamente si tenemos que diferenciarlo, hay dos tipos de tratamiento, que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico ha avanzado muchísimo últimamente y una buena parte de los pacientes se mantiene muy bien con tratamiento médico. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico son bastante claras, ¿no? Entonces uno nos recomienda un tratamiento quirúrgico a un paciente que ha tenido un episodio de retención urinaria, que ha tenido un proceso infeccioso, una infección urinaria, que en los hombres las infecciones urinarias son siempre porque hay un problema obstructivo, frecuentemente por la próstata, aquellos que han formado cálculos dentro de la vejiga o que han desarrollado insuficiencia renal. Esas son indicaciones absolutas. Por supuesto también hay indicaciones relativas que van a depender del grado de respuesta al tratamiento médico. Si hay personas que no logran obtener un beneficio sustancial, que es algo que medimos nosotros de acuerdo a unos tests, podemos definir si es mejor un tratamiento quirúrgico o no. Las alternativas, digamos, en opciones quirúrgicas, de pronto, cuando hay falla terapéutica con medicamentos, ¿cuáles serían? ¿Hay procedimientos láser? ¿Hay procedimientos? Sí. Hay varias formas de operar la próstata, pero básicamente podríamos resumirlo que una forma que es sin corte o la técnica con uso de tecnología láser. Y aún todavía se sigue haciendo la cirugía convencional, que no ha perdido vigencia, solo que sus indicaciones son mucho más limitadas, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de los casos se operan sin realizar ningún tipo de corte a través de una pequeña cámara que se introduce por el pene, por donde uno orina, hasta que puede identificar la próstata y la va eliminando con un láser, ¿no? Es un procedimiento endoscópico de bajo riesgo, de corta hospitalización, 1 o 2 días, de una recuperación mucho más rápida. Pero eso depende de que también haya estado evaluado el paciente antes, ¿no? Cristian, te voy a robar un minuto, por favor, a las cámaras, porque siempre la gente tiene miedo después de los procedimientos urológicos, sobre todo se habla mucho de que pueden quedar pues peor de lo que llegó el paciente con molestias, ¿no? O sea, claro. ¿Cuál es más o menos el porcentaje de riesgo de que las personas o recidiven o de pronto continúen con sus síntomas después de un procedimiento o empeoren? Sí, es que todo depende de la evaluación previa de las personas. Normalmente la cirugía es bastante segura y hay muy buenos resultados, ya demostrados hace muchísimos años de la cirugía de la próstata. Sin embargo, no todos los síntomas son por el crecimiento de la próstata. Hay otras enfermedades que previamente tienen que ser descartadas. Puede ser que el paciente tenga una vejiga hiperactiva, una disfunción miccional, muchas otras condiciones distintas y que deben ser tratadas previamente, ¿no? Ok, perfecto, excelente. Amigos, creo que el tiempo siempre queda corto, Cristian, pero creo que hemos podido conversar respecto a estos problemas más frecuentes que se presentan en los caballeros, por supuesto, y que tenemos que tener en consideración y en cuenta para poder acudir pues prontamente a la consulta médica, en este caso, si es que no hay factores determinantes, pero también de manera general un chequeo pues a la edad de los 50 años para ver cómo está de todas maneras la próstata, sobre todo para el otro problema que es el cáncer de próstata, que se está haciendo cada vez más frecuente. Siempre es recomendable, ya lo comentaremos en su momento. Muchísimas gracias, Cristian, por esta entrevista. Creo que hemos aprendido muchísimo respecto de esto. No se muevan, por favor, porque vuelvo después de los cortes comerciales para mucho más acerca de salud y prevención conmigo, el Dr. Diego.